Hola, soy el pastor Jim Steenland y quiero darle la más cordial bienvenida a esta presentación de verdades inspiradoras. Si ustedes se acuerdan, en otro video les estuve compartiendo el plan de Dios para nuestro crecimiento espiritual. Y comencé con Mateo capítulo 22, donde un intérprete de la ley vino a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en toda la ley? Y Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Pero Jesús no terminó allí. Jesús continuó diciéndole: el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, lo que Jesús les está diciendo es, toda la Biblia que ellos tenían en esos tiempos, todo está basada sobre dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. El primero es amar a Dios, el segundo es amar a otros. Entonces, en este video quiero comenzar con un enfoque en cómo amar a otros. Si se acuerdan, les dije que es imposible amar a una persona que no conocemos. Y fue por eso que vimos los nombres de Dios. Vimos 12 nombres que nos enseñan quién Dios es, qué Dios hace, cómo Él se comporta con nosotros seres humanos. Y vimos eso en los 12 nombres de Dios. Y luego vimos parte en el Nuevo Testamento. Pero en este estudio quiero enfocarnos ahora en ese segundo paso. Primero, tenemos que aprender cómo amar a Dios. Segundo, tenemos que amar a nuestro prójimo como amamos a nosotros mismos. Para amar a Dios es necesario conocerle, pero ¿cómo amamos a nuestro prójimo? El primer paso que nosotros necesitamos implementar para amar a nuestro prójimo es que nosotros tenemos que aprender cómo perdonar. Es fácil amar a una persona quien nos ama a nosotros, quien cuida de nosotros. Es fácil para mí amar a mi esposa. Pero cuando una persona me ofende, es difícil amarle. Y pasa lo mismo en tu vida. Cuando alguien te ofende y cuando no se arrepientan, cuando no piden perdón, cuando no hay ningún movimiento, nada que muestra que ellos están arrepentidos de haberte ofendido, es difícil. Batallamos, luchamos con eso, pero es necesario. El que no perdona sufre de uno o dos cosas, posiblemente dos. El primero, esa persona ha olvidado cuánto Dios le ha perdonado. El segundo es, nunca ha sido perdonado. Ahora, hay muchos creyentes quienes han sido perdonados por Dios, pero han olvidado cuánto Dios le ha perdonado y ellos ya no ofrecen perdón cuando una persona le ofende. Y esto nosotros necesitamos corregir en nuestra vida personal si es que vamos a crecer espiritualmente. La Biblia nos habla mucho de nuestra necesidad de perdonar a otros. Jesús contó una parábola de un señor que tenía 2 siervos. Y el señor quería hacer cuentas con sus siervos y llamó a uno que le debía podríamos decir, una fortuna que él jamás podría repagar. Y el maestro
mandó que pusieran en la cárcel este siervo hasta que él pagara su deuda. Y el siervo cayó de rodillas ante su señor y le pidió: Señor, por favor, dame tiempo y yo te pagaré todo. Y el Señor tuvo misericordia de su siervo y le perdonó toda la deuda, la fortuna que él debía a su señor. El Señor perdonó todo. Ese siervo salió fuera y encontró a un consiervo que le debía, vamos a decir, unos 5 a 6 meses de salario diario. Es una buena cantidad, pero es posible todavía pagarlo. Y él agarró a este consiervo del cuello y comenzó a ahogarle y le dijo: págame lo que me debes. Y el siervo cayó de rodillas y dijo: por favor, dame tiempo y te voy a pagar todo. Pero este siervo, el primero que debía tanto a su señor, no quiso perdonar. Y ordenó que el siervo fuera puesto en la cárcel hasta que él pagara la deuda. Los otros consiervos, viendo esto, fueron y contaron al Señor lo que había sucedido. Y ahora el Señor se enojó y ordenó llamar al primer siervo. Y le dijo: yo te perdoné esa deuda tan grande y tú no quisiste perdonar una deuda pequeña. Y ordenó poner ese siervo en la cárcel hasta que él pagara toda la deuda. Pero no fue solamente que fue puesto en la cárcel, pero fue entregado a los verdugos. Ahora, el verdugo es el carcelero responsable por torturar a los prisioneros. Es decir, este siervo que rehusó perdonar a su consiervo sería torturado continuamente hasta que él pagara la deuda. Pero él está encarcelado. ¿Cómo va a pagar la deuda? Y la deuda era tan enorme que él jamás podría pagarlo. Entonces, este siervo que rehusó perdonar sería torturado diariamente hasta la muerte. Y Jesús concluye eso diciendo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Nota eso. Si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. La encontramos en Mateo capítulo 18. Yo acabo de leerles versículo 35. Así hará también mi Padre Celestial si ustedes no perdonan. Es decir, cuando nosotros no perdonamos, nosotros somos torturados diariamente hasta que perdonamos o hasta la muerte. Mientras que nosotros no perdonamos, nosotros no podemos disfrutar de la vida abundante que Jesús quiere darnos. Y estamos torturando a nosotros mismos. Esa falta de perdón, ese rehusar perdonar, nos consume. Y Jesús dice: no lo hagas. Aprenda cómo perdonar. Eso es tan importante que cuando los discípulos vinieron a Jesús y le dijeron: Señor, enséñanos cómo orar. ¿Se acuerdan esa oración? La encontramos en Mateo capítulo 6, de versículos 9 al versículo 13. Voy a leerles todo el párrafo que Jesús enseñó a sus discípulos y luego vamos a enfocarnos en una parte que está en el centro. Jesús dijo esto a sus discípulos: cuando oréis, oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Cuando Jesús estuvo enseñándoles, nota la parte en el centro, es el versículo 9. Perdón, es el versículo 12. Comienza con el versículo 9. Es el versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. De la forma que nosotros ofrecemos perdón, deseamos que tu Padre nos perdone a nosotros. Ahora, cuando nosotros rehusamos perdonar, estamos diciendo a Dios, no me perdones a mí tampoco. Y esa falta de perdón nos consume, nos destruye. Destruye el gozo que Dios quiere darnos, destruye la paz que Dios quiere darnos, destruye nuestras relaciones con otros porque la armonía que Dios quiere que tengamos con Él está interrumpido por nuestra falta de perdonar. Destruye nuestra vida. Jesús concluyó esa enseñanza con sus discípulos con estas palabras en versículo 14 del capítulo 6 del libro de Mateo. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Versículo 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Has pensado de cuánto Dios te ha perdonado? ¿Has pensado que la mentira más pequeña es una ofensa contra Dios? Lo que nosotros ni siquiera consideramos que es pecado. Jesús dijo, si piensas el pensamiento, si en tu mente odias a tu hermano, es igual a homicida. Si nosotros no perdonamos a otros, interrumpe ese perdón que nosotros necesitamos si vamos a disfrutar de la paz de Dios y el gozo de Dios en nuestra vida. Es necesario perdonar. Dios toma muy en serio el tema de que perdonemos a otros por sus ofensas. Ese es el primer punto. Tenemos que aprender a perdonar. El segundo punto que quiero compartir con ustedes es aprenda a someterte a la voluntad del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos habla, nosotros necesitamos aprender cómo oír la voz del Espíritu Santo y cómo obedecerle. Esta es un problema grande en la vida de muchos. Nunca han aprendido cómo distinguir la voz del Espíritu Santo. Y cuando ellos piensan de algo, ellos justifican sus acciones en vez de obedecer a la voz de Dios. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Nosotros necesitamos, cada creyente necesita aprender cómo distinguir la voz de Jesús cuando Él nos llama, cuando Él nos guía en sus caminos. Y necesitamos aprender a seguirle, no justificar nuestras acciones y hacer lo que nosotros deseamos. La Biblia nos dice en Colosenses capítulo 3, versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hacéis.
Hay muchos que creen que la vida cristiana es viviendo mi vida como yo quiero el lunes al sábado y el domingo cuando voy a la iglesia hago lo que Dios quiere. No es así. La Biblia nos enseña claramente que todo lo que hacemos toda la semana, cada hora de la semana, cada minuto de cada día, nosotros debemos de estar haciéndolo consciente de que somos siervos de nuestro Señor Jesús. Esa mentalidad de ser siervo, como les compartí en una enseñanza previa, fue la mentalidad de la iglesia primitiva. Todos los apóstoles, escribiendo las cartas que tenemos en la Biblia, refirieron a sí mismos como esclavos. La palabra que tenemos en nuestra Biblia es siervo, pero la palabra griega es la palabra doulos y es un esclavo. Un esclavo que no tiene nada que es su propia propiedad. Todo lo que él tiene es algo que su Señor le ha dado. Su cama, su ropa, su comida, todo es lo que su Señor provee para el esclavo. Nosotros necesitamos aprender otra vez, necesitamos capturar nuevamente esa mentalidad que la iglesia primitiva tuvo, de que nosotros somos esclavos de nuestro Señor Jesús. Él tiene derecho de ordenar, mandar, y nosotros tenemos la obligación de obedecer. Santiago lo dice en capítulo 4, versículos 7 y 8, él nos dice esto: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Nosotros necesitamos capturar, cada uno de nosotros, capturar esa mentalidad de que somos esclavos del Señor Jesús. Y necesitamos rendirnos o someternos a nuestro Señor Jesús cada día. Necesitamos comenzar nuestro día sometiéndonos, rindiéndonos al Señor Jesús, diciendo: Señor, reconozco que soy tu esclavo, tu siervo, y me rindo ante ti hoy para oír tu voz y para obedecer, para seguir todo lo que tú me dices. Ese es el segundo punto. Someternos a nuestro Señor Jesús. Rendirnos completamente a nuestro Señor Jesús. El tercer punto que quiero compartir con ustedes es aprender a amar a otros como amamos a nosotros mismos. Cuando Jesús estuvo dando esa última enseñanza a sus discípulos, Él comienza esa última enseñanza en Juan capítulo 13. Si leemos la historia, tienen la última cena y mientras están comiendo, Jesús se levanta y Él lava los pies de los discípulos. Luego Él se sienta nuevamente y Él dice: uno de ustedes me va a traicionar. Y comienzan preguntando los unos a Jesús, uno primero y luego el otro: ¿soy yo, Señor? Y finalmente Judas es identificado y él sale. Y luego Jesús, una vez que Judas había salido, y la Biblia nos dice que es noche cuando él sale, entonces la hora tiene que haber pasado las 7 o 7:30, porque esa es la hora cuando se oscurece en ese tiempo del año en Jerusalén. Judas sale, están los 11 y Jesús. Y Jesús comienza su última enseñanza. Y Él dice algo que creo que tuvo que capturar la atención de todos los discípulos. Porque Él dice: un mandamiento nuevo os doy. Ahora, en 3 años Jesús no les había dado, o
Por lo menos no encontramos donde Él usó estas palabras. Un nuevo mandamiento os doy. Pero ahora Jesús dice, un nuevo mandamiento os doy. Y creo que los 11 están fijándose diligentemente para escuchar cada palabra que Jesús da. Seguramente se inclinan un poco más hacia adelante para asegurar que oyen bien todo lo que Jesús dice. Y Jesús les dice, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Encontramos eso en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Jesús está diciendo, no solamente es necesario amar a su prójimo, pero es necesario amar como yo os he amado. Y en menos de 12 horas, Jesús estaría colgado en esa cruz, muriendo para salvar a esos mismos discípulos, para derramar su sangre, para limpiar a ellos y a nosotros de nuestros pecados. El perfecto muriendo por los imperfectos, igual que todo el sistema de sacrificios había señalado por miles de años en la historia de los judíos. Ellos tenían los sacrificios diarios, siempre un animal inocente muriendo para pagar el precio de los pecados del que está ofreciendo el sacrificio. Ahora, esto va a ser cumplido en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista. El sacrificio perfecto muriendo en lugar de los imperfectos, de los pecadores, nosotros, para pagar el precio para nuestra redención, para nuestro perdón, el perdón de nuestros pecados ante Dios. Y Jesús dice, ustedes necesitan aprender a amar como yo os he amado. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 19, el apóstol Juan nos dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es decir, antes que nosotros podemos amar a nuestro prójimo como amamos a nosotros mismos, es necesario que nosotros disfrutemos o recibamos el perdón de Dios y el amor de Dios en nuestra vida. Solamente cuando nosotros conocemos el amor de Dios, podemos nosotros compartir ese amor con otros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y solamente cuando nosotros amamos a Dios es cuando podemos ofrecer ese amor a otras personas, a nuestro hermano. Y Juan continúa ese pasaje con el siguiente versículo. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Sabes que a veces nosotros escuchamos personas en la iglesia decir, yo odio a esa persona. No es muy común que lo escuchamos en la iglesia, pero la escuchamos. Yo odio a esa persona. ¿Nos damos cuenta de lo que esa persona realmente está diciendo? Porque aquí el apóstol Juan dice que es imposible amar a Dios, quien no hemos visto, si no amamos a nuestro hermano que sí hemos visto. Entonces, cuando una persona dice, yo odio a esa persona,
están diciendo, yo odio a Dios, porque esa persona, han visto a esa persona, no han visto a Dios. Y el apóstol Juan dice, es imposible amar a Dios y aborrecer al hermano. Nosotros necesitamos aprender a perdonar y necesitamos aprender a amar. Ahora, yo entiendo, esto es en nuestra propia fuerza, esto es imposible. Pero hermanos y hermanas, es posible cuando nosotros nos sometemos a Dios. Por eso les dije que el segundo paso es someternos a Dios. Porque hay personas que vamos a encontrarlos. En nuestra vida vamos a encontrar esas personas que en nuestra propia fuerza es imposible amarlos. Pero cuando nosotros nos sometemos a Dios y decimos, Padre, yo quiero ofrecer a esta persona el perdón que tú me has dado. Y yo quiero amarles como Jesús me ha amado. Dios hace, cuando nosotros realmente, sinceramente nos ofrecemos a Dios con esa mentalidad, Dios hace una obra en nosotros que es inexplicable. Es algo que Dios hace en nosotros, ayudándonos a ofrecer el perdón que hemos recibido y ayudando a ofrecer el amor con que hemos sido amados por Jesús. Créeme, Dios quiere hacerlo. Y si en tu vida hay esas personas que nunca has perdonado, hoy es el día cuando tú necesitas ir a Dios y decir, Padre, yo nunca he podido perdonar a esta persona, pero ahora me someto a ti. Y quiero que tú me ayudes a perdonarles. Y nota una cosa, no depende de que si ellos han pedido que les perdonemos. No, nosotros ofrecemos perdón aun cuando no vienen a pedir perdón. Lo mismo, lo hacemos no para ellos, lo hacemos para nosotros. Para que nosotros podamos disfrutar de esa comunión íntima que Dios quiere tener con nosotros. Dios quiere darnos una vida abundante por medio de Jesús. Pero solamente podemos disfrutar de esa vida abundante cuando ofrecemos perdón a otros y comenzamos a amarles con el amor con que Jesús nos ha amado. Hermanos, hermanas, espero que esto ha sido de bendición. Espero que ustedes puedan poner esto en práctica. Espero que cada uno de ustedes pueda ofrecer a otros el perdón que Dios te ha dado y ofrecer a otros el amor con que has sido amado por Dios. Comienza humillándonos frente a Dios. Comienza tu día. Aprenda a comenzar tu día humillándote ante Dios, rindiéndote a Él y diciendo, Padre, aquí estoy. Quiero ser tu siervo. Quiero andar en obediencia hoy. Aquí estoy. Segundo paso, pida a Dios que Él te ayude a perdonar con el perdón con que has sido perdonado. Y pida a Dios que Él ponga en tu corazón el amor de Dios para que tú puedas compartir ese amor con otros. Hasta la siguiente vez, que Dios te bendiga, que crezcas en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.